Ok, muchas gracias. Bueno, nosotros como INADECO, como la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad, tenemos a cargo un sinnúmero de organizaciones comunales. Aproximadamente son 4.200 organizaciones comunales en el país, aproximadamente 3.800 activas que trabajan en los diferentes rincones del país y de cada una de las comunidades, las que normalmente se conocen como asociaciones de desarrollo integral o asociaciones de desarrollo específicas, ¿verdad? DINADECO es una institución del Poder Ejecutivo, se encarga de fomentar, orientar, coordinar, evaluar el proceso de organización de las comunidades. Esas que normalmente se constituyen en las comunidades, nosotros hacemos el proceso, la evaluación de que realmente puedan tener éxito en las comunidades, ¿verdad? Esas que hacen a veces el salón comunal, que hacen calles, que muchas veces colaboran con las asadas, que colaboran en temas de infraestructura deportiva, infraestructura cultural, ¿verdad? Todas esas organizaciones son las que muchas veces, tal vez donde ustedes vivan exista alguna, ¿verdad? Son las que nosotros constituimos a través de un proceso que conlleva un diagnóstico de la comunidad, un estudio, un informe técnico por parte del funcionario, que conlleva un registro de firmas para poder determinar que hay una organización comunal que se pueda conformar ahí. Es la ley de nosotros, es la ley 3859, fue promulgada el 7 de abril de 1967 y esto es muy importante. La ley 3859 y su reglamento es la que nos faculta a nosotros como INAECO, como institución, a formar este tipo de asociaciones. Ahorita vamos a ver más adelante algunas de las facultades que les da esta ley. Y es muy importante por qué tener claro la ley, porque también existe otra ley para hacer asociaciones civiles en el país y es la ley 218. Muchas veces ustedes han escuchado, por ejemplo, asociaciones de cuidados paliativos, asociaciones deportivas, asociaciones de agricultores o hasta asociaciones católicas que son constituidas por la ley 218 y tenemos una diferenciación, ¿verdad? En el caso de la ley 218, normalmente las que las regula un poquito es el Ministerio de Justicia y Paz. En el caso de la ley 3859, tiene una dirección nacional que es la que las faculta, les entrega el dinero y también las asesora y las supervisa una vez al año. El movimiento comunal como tal, ¿verdad? Está constituido por hombres y mujeres eh, de todo el país que trabajan voluntariamente, se agrupan a lo largo de todo el territorio nacional. Hoy teníamos un curso de la OIM y nos hablaban de asociaciones de desarrollo integral colindando con el río San Juan, ¿verdad? Donde hasta hay casos de personas migrantes que se involucran en ese tipo de organizaciones. Tenemos actividades, las asociaciones hacen actividades de diferentes tipos, bingos, deportivas, culturales. Ellas se agrupan en diferentes uniones cantonales o zonales, también en federaciones, y hay una confederación a nivel nacional que es la que agrupa todas las federaciones. Aquí más o menos se puede ver la estructura y los tipos de asociaciones. En el caso de las asociaciones específicas, son creadas para un objetivo específico, para un objetivo como por ejemplo la construcción de un camino en una comunidad, la construcción de un salón comunal, la construcción de un puente, por ejemplo. Y esas asociaciones cumplen el objetivo y deben disolverse. Esas asociaciones específicas son creadas con 50 personas mayores de 12 años en una comunidad, en un territorio, pero las va a regir el objetivo. Por el contrario, están las asociaciones integrales, que es las que son más conocidas, que son, la palabra integral indica que integra toda la comunidad, desde los problemas sociales, culturales, deportivos, económicos, pueden hacer indiferentemente tipos de actividades que quieran y son las que normalmente se constituyen más. Normalmente tienen, o lo que se determina es un radio, una jurisdicción, un territorio determinado. Eso es lo que las va a regir a esas asociaciones integrales y están constituidas por 100 personas mayores de 12 años como mínimo. Las uniones zonales o cantonales son la agrupación de esas asociaciones de desarrollo integral, ¿verdad? Normalmente hay, como lo decía ahora, hay en algunas zonas, por ejemplo, aquí en el Cantón Central de Cartago tenemos dos asociaciones zonales, una en el Distrito Corralillo y otra aquí para el Cantón Central de Cartago. Tenemos una cantonal en el Guarco, una en Turrialba, una en Jiménez, ¿verdad? Normalmente se van agrupando así. Esas uniones tienen que velar por el desarrollo del cantón o de la zona, proponiendo proyectos o programas
que beneficien el distrito o la comunidad o, ¿verdad?, la zona o el cantón. Existe una federación, aquí en la provincia de Cartago por lo menos hay una federación que agrupa todas esas uniones, hay una federación a nivel de la provincia y esa federación participa de la confederación, ¿verdad? Y normalmente a veces dicen, uy, bueno, y ya solo el simple hecho de estar en una asociación conlleva un trabajo voluntario de tiempo, de desgaste y todo lo demás, es ad honorem. ¿Por qué también se agrupan en uniones y federaciones? Bueno, la confederación se reúne cada año, hace su asamblea y cada 4 años tiene que proponer una terna con dirigentes del movimiento comunal, donde se proponen para estar en el seno del Consejo Nacional de Desarrollo. El Consejo Nacional de Desarrollo es como una junta directiva que aprueba y toma decisiones al interno de la institución, ¿verdad? Entonces, de ese seno de la confederación, en una asamblea general cada 4 años, se nombran los tres dirigentes comunal o representantes en el consejo para que tomen las decisiones. Como lo decía ahora mi compañera Alejandra, si alguno tiene alguna consulta puntual de lo que hemos ido viendo o lo que vayamos a ver, pues pueden ponerlo en el chat y al final lo vamos a ir evacuando. Estas organizaciones, ¿verdad? Como lo decía ahora, las uniones cantonales son organismos de segundo grado, la federación es un organismo de tercer grado y la confederación es el cuarto grado, según la estructura que se tiene. Tienen también amparadas en la misma ley 3859. En el caso de las uniones y las federaciones nombran delegados que salen de las juntas directivas. Las asociaciones tienen la posibilidad de involucrarse en las uniones o en el caso de las uniones en las federaciones, pero no hay una obligatoriedad. Ellos tienen que tomar la decisión de incluirse dentro de esas uniones a través de las asambleas y se nombran una vez que ya son incluidos dentro de esas uniones, pues tienen el derecho a nombrar delegados para participar de sus respectivas asambleas. Este es uno de los artículos más importantes del reglamento porque nos da un panorama de la organización comunal. Muchas veces por estar amparadas a una institución del Estado como es DINAECO, se cree que la organización comunal, la Asociación de Desarrollo Integral o específica, son organismos públicos y eso es incorrecto. El artículo 11 las indica, como lo indica aquí, son entidades de interés público, pero regidas por las normas del derecho privado. Y cuando hablamos de las normas de derechos privados, como si fueran una empresa, una organización donde ellos toman sus decisiones. Eh, Aunque suene feo decirlo, puede ser que la comunidad necesite invertir recursos en la parte deportiva, en la parte cultural, pero si la asamblea y la junta directiva determinó de que va a invertir los recursos en el salón comunal, pues es una decisión privada de ellos. Igual el tema de contrataciones, eso es una decisión de ellos, ¿verdad? Si tiene que cumplir las normas eh, que están determinadas por los diferentes organismos o las diferentes leyes. Por ejemplo, la ley el decreto del reglamento del gobierno de donaciones del gobierno central a entidades beneficiarias que determina una serie de funciones o que determina una serie de idoneidades que tiene que tener la organización comunal. Entre ellas, bueno, se les pide factura electrónica, se les pide que tengan personería al día, la cédula jurídica. Cada una de esas organizaciones tiene esto, tiene libros contables, ahorita vamos a ver, se le piden diferentes cosas que tienen que cumplir según la normativa, contratos en el caso de mano de obra y copias de cédula. Todo esto lo va determinando la organización comunal según sus necesidades. Sí es muy importante tener en cuenta, como lo decía ahora, si son de interés público y eso les permite recibir fondos públicos. Dentro de un momento vamos a ver qué fondos públicos reciben las organizaciones comunales y cuáles otros pueden recibir de otras instituciones. Los órganos de la asociación, una vez la asociación constituida, sea de... Alfredo, Sí, perdón, te voy a interrumpir porque tengo aquí una pregunta de alguien que dice Pacheco BR. De acuerdo a lo indicado, existen dos tipos de asociaciones. Unas que ven ustedes que persiguen un proyecto y tienen una vida corta, y existen otras que son registradas ante el Ministerio de Justicia. Gracias. ¿Cuáles podrían ser las diferencias que existen en estos tipos? ok. Bueno, existen dos leyes en el país, como lo dije ahora, la 218 que es de asociaciones civiles, y la ley 3859 que es la de nosotros.
Las de nosotros, por ejemplo, están las específicas, que son las que persiguen un proyecto y una vez que cumplen el proyecto o el objetivo se tienen que disolver, y están las integrales, que son las de que también son constituidas por la ley de nosotros, pero que tienen una vida de constante, porque pueden hacer cualquier tipo de proyecto en toda su vida. Más tenemos asociaciones del 67 que ya cumplen 60 y resto de años, 50 y resto de años constituidas, ¿verdad? Y siguen funcionando. Las de la ley 218 las constituye un abogado, que son las que hablamos ahora que les da seguimiento al Ministerio de Justicia y Paz, las constituye un abogado y no les exige exactamente un número mínimo, creo que son de 15 personas, eh, para poder constituirse. Los estatutos en el caso de estas de la ley 218 las forma el abogado. En el caso de las de nosotros, de la ley 3859, pues somos nosotros la que les damos el formato de estatuto que debe de coincidir y ser congruente con lo que dice la ley 3859. Eh, Como te decía ahora, en el caso de la ley 218 pues existen organizaciones comunales eh, que no están amparadas por nosotros, entonces no reciben recursos de nosotros porque la ley no nos permite darle recursos a ese tipo de organizaciones por la ley 218. No sé si quede tal vez claro por ahí. Ale, si tuviera algo, entonces me lo dice. Ok, cualquier cosa te vuelvo a interrumpir. Ok. Los órganos de las asociaciones de desarrollo es muy importante tenerlos claros. ¿Por qué? Porque eso también va a tomarse en cuenta dentro de esto. La Asamblea General es el órgano máximo de la asociación, es como por decir así los papás de la junta directiva, o son como, como decir la parte fundamental donde se toman las decisiones, donde se dan informes de labores, informe de tesorería, informe de junta directiva, de fiscalía. También se dan los planes de trabajo, ¿verdad? Con su respectivo presupuesto. Ahí se aprueban o se desaprueban o se modifican. Se nombra a los miembros de junta directiva. Eso se da en el seno de la asamblea y se toman decisiones de firmar convenios, contratos, diferentes cosas que puedan tener un impacto en la comunidad. Las juntas directivas están integradas mínimo por 7 miembros, ¿verdad? A saber, un presidente, un vicepresidente, un tesorero, un secretario y 3 vocales. Y la fiscalía, que eso va a variar según las juntas directivas, puede estar integrado desde un miembro hasta 3. Eso va a variar según los estatutos que se hayan determinado para las asociaciones. En el caso de algunas organizaciones comunales, tienen lo que se llama una secretaría ejecutiva. Como lo ven ahí en la presentación, dice opcional, está en el artículo 54. Esa secretaría ejecutiva, sus funciones básicas es acompañar a la junta directiva con documentación, con seguimientos de acuerdos, con seguimientos de asamblea, con atención al público, con confección de actas, con ordenar la contabilidad de la asociación para pasársela al contador o al tesorero. Esa secretaría ejecutiva en la mayoría de casos es una persona que está pagada a medio tiempo, ¿verdad? Existen casos de organizaciones que tienen muchos activos, llámese gimnasio, llámese cementerio, llámese salón comunal, oficina, varios alquileres. Entonces, eso va a requerir ya la apertura de una persona que pueda llevar y controlar el manejo de esa organización. Como lo decía ahora al inicio, en la mayoría de casos, casi el 98%, 99% que yo conozco son personas que lo hacen ya así con una remuneración económica. Las asociaciones normalmente pueden tener alianzas, su constitución de organización comunal de la ley 3859 les permite tener alianzas con otras instituciones o empresas, ¿verdad? Temas de niñez y adolescencia con PANI se han venido trabajando a través de los subsistemas locales, el poder desarrollar proyectos con PANI en parquecitos o proyectos, por ejemplo, de bien social, partidas específicas con las municipalidades o proyectos de que municipalidades puedan desarrollar en una comunidad específica, instituciones del sector público, podemos mencionar con el INDER, con el IMAS, con nosotros, con INAECO, a través del Fondo de Proyectos, pueden destinarse diferentes fondos, también con empresas privadas, con ONGs también, como la OIM, que muchas veces necesita desarrollar proyectos de migración en ciertos sectores, con embajadas como la de Suiza, con la de Japón, con la de Estados Unidos, que se ha trabajado en algún momento, con empresas privadas, por ejemplo, con Dos Pinos se ha trabajado alianzas público-privadas, con bancos como el Banco Nacional, BAC, se han venido trabajando, digamos, proyectos de la mano con ellos.
en la mayoría de casos socioproductivos, en otros casos de bien social también, universidades públicas y privadas, ¿verdad? La institución o las diferentes asociaciones firman convenios con universidades como la UNED, como la UCR, como el TEC, con la Fidelitas. Se han firmado convenios para que tanto jóvenes como la misma academia pueda desarrollar diferentes proyectos en las comunidades de enseñanza o hasta de investigación. Alfredo, Ujú. preguntan por acá, Nelcy Ramírez, ¿pueden los miembros de una junta directiva ser también empleados de la misma asociación o ser contratados por ella? Ok, ese es un, esa es una discusión que tiene que tener a lo interno de la organización comunal. Normalmente, digamos, nosotros recomendamos como institución de que si se pueden evitar eso, mejor, porque el reglamento dentro de sus funciones de la junta directiva normalmente se le indica que no debe legislar en beneficio propio. Eso es algo de lo que está en la, en el reglamento, la ley 3859, más al ser una organización privada, como lo vimos en el artículo 11 del reglamento, la ley le permite que si la persona que vaya a ser contratada es mi familia, yo me abstenga por un tema de incompatibilidad de votar por esa, este, persona para el libre derecho al trabajo. ¿Por qué se hace esta observación y por qué hay muchas veces este dilema? Hay comunidades donde, por ejemplo, si a mí alguien me dice aquí en Cartago, en alguna comunidad cercana, que no puede conseguir un soldador, pues no le creo porque sé que hay cantidades. Pero si usted me dice, por ejemplo, una comunidad, tal vez los que conocen en Turrialba, Mollejones de Turrialba, que es una comunidad lejana, o Grano de Oro de Turrialba, donde tal vez la cantidad de personas que sepan hacer algún tipo de actividad esta es menor, pues eso conlleva a que exista menos cantidad de personas para poder optar o para poder ofertar por hacer un trabajo. Entonces, muchas veces, depende del lugar, puede haber una gran oferta. Puede ser que el único soldador que exista en la comunidad que tenga factura electrónica, que eso también es un dilema muchas veces. Hay una desinformación en la ciudadanía general de que si tengo factura electrónica tengo que pagarle un montón a Hacienda, y eso es algo que es incorrecto, ¿verdad? Y que nosotros muchas veces le replicamos. El tener factura electrónica te da la oportunidad de hacerles trabajos a las juntas de educación, a diferentes instituciones, y no necesariamente si pasas el monto establecido tendrás que pagar renta, ¿verdad? Pero son cosas que la ciudadanía tiene esa información y muchas veces adolece de eso en la zona rural principalmente, y no se tiene la cantidad de personas para poder ofertar como se debe, ¿verdad? Con factura electrónica y cumpliendo los requisitos. Eh, Como lo decía ahora, puede ser que el único soldador que exista en la comunidad sea primo o familiar, sobrino, tío o hasta hermano de alguno de los que están ahí, también tiene el derecho al libre trabajo, ¿verdad? Y a ofertar, sí, bajo las mismas condiciones que los demás, pero sí, digamos, podría darse, sí se puede dar. Como lo decimos, lo recomendamos normalmente que no se dé. Sí tenemos casos en los que muchas veces, si es un trabajo y se dio ad honorem, pues no se le puede decir que no, porque no hay pago de por medio, pero cuando ha sido pago, de que quede el registro de que la persona se abstuvo de estar presente a la hora del acuerdo, se abstuvo de dar opinión sobre los trabajos o sobre las demás personas que iban a ofertar o que están ofertando, pero sí es una posibilidad. eh, por lo menos con los fondos del impuesto al cemento o el fondo por girar, se puede dar y con fondos propios, ¿verdad? No sé si hay alguna duda más. No, en el chat todavía no hay más consultas. Cualquier cosa interrumpo de nuevo. Ok. Artículo 39, inciso A e y F, habla de las obligaciones de la Junta Directiva. La Junta Directiva debe llevar los libros de actas de Asamblea General y de Junta Directiva, así como el de asociados o el de afiliados, que se conoce normalmente, y los de contabilidad que se requieran, debidamente sellados y autorizados por los equipos técnicos regionales. Nosotros les autorizamos los libros a las organizaciones comunales para que ellos puedan ir registrando en el caso de actas de asamblea una vez al año que se deben reunir o extraordinariamente cuando lo necesiten, puedan registrar quiénes fueron sus participantes y qué fue lo que se vio en esa asamblea. En el caso de las actas de junta directiva, igual, las organizaciones comunales tienen la obligación, según el artículo 41, de reunirse 2 veces al mes
en el sitio, fecha y hora, lugar que indiquen sus eh, miembros de junta directiva, ¿verdad? Entonces, esos libros son autorizados por nosotros. En el caso del libro de asociados o de afiliados, es donde se registran sus afiliados que han sido desde constitución hasta la fecha, ¿verdad? Determinando que tiene la misma funcionalidad, le decía hace unos días a una persona, de cuando vamos a votar a cada 4 años para alcalde o cada 4 años para presidencia, se ponen los padrones de afiliados y hay un registro en la plataforma del Tribunal Supremo de Elecciones, quiénes son esas personas, ¿verdad? Entonces, el libro de afiliados pueden haber 200, 300 personas, pero en el padrón de afiliados pueden haber 120. ¿Por qué? Porque el padrón de afiliados es el que nos da la referencia de quiénes son mis afiliados activos al día de hoy. También en el inciso F, en este mismo artículo 39 de obligaciones de la Junta Directiva, se le obliga a la asociación o a la junta directiva a contratar un contador privado para que lleve la contabilidad de la asociación cuando sus operaciones anuales sean superiores a 5 millones. Eh, Nosotros siempre hemos establecido, bueno, así está por ley y reglamento, como los decía ahora, la ley es de 1967, en aquel entonces se determinaron 5 millones de colones, pero tenemos asociaciones que muchas veces no llegan a esos 5 millones y ya pagan un contador porque tal vez se tuvieron que inscribir para estar en la plataforma de Exonet o se registraron ante ustedes para ser beneficiarios de donaciones, entonces ya automáticamente pagan un contador. Cuando el contador valga la redundancia, es contratado, eh, tiene que llevar los libros que corresponden, y estos libros son el Diario General, el Libro Mayor y el Libro de Inventarios y Balances. Él debe llevar ahí la contabilidad propia de cada organización. Esos libros son de la organización comunal, no son del contador. El contador lo que hace es llenarlos. Y los libros sí son muy importantes igualmente que estén legalizados por parte de nosotros. Asimismo, también se le pide al contador que elabore los estados financieros, el balance de comprobación, el estado de resultados, el balance general. Tenemos contadores que, bueno, adjuntan todos los anexos respectivos. Tenemos contadores que adjuntan eh, flujos de caja, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, igual son incluidos dentro del informe económico anual que ellos tienen que presentar. Los libros que tiene que tener una organización, nosotros certificamos la idoneidad cada 2 años y cada año se revisa nuevamente esa idoneidad, que la organización haya cumplido con todo, que tenga los libros al día. Los libros que tiene que tener la organización son estos, ¿verdad? Los libros de actas de asamblea, los de actas de junta directiva, el de afiliados. Esos 3 libros primero los lleva la secretaría de la organización comunal. El libro de tesorería, nosotros lo denominamos libro de tesorería, pero normalmente es un libro que se conoce como caja y bancos o libro de bancos o control de bancos. Ese es el libro que nosotros denominamos, según lo que tenemos dentro de los manuales, como libro de tesorería, ese que lleva el tesorero donde controla la cuenta bancaria. Tenemos un libro que se denomina Libro de Cuentas Portfolio. Este libro lo llevan solo organizaciones comunales, casi que solo las específicas, las que son organizaciones comunales que no superan los 5 millones. Este libro Cuentas Portfolio lo que hace es hacer la mayorización de cada una de las cuentas de la organización. Tenemos el libro de inventario de activos. El libro de inventario de activos es donde la organización comunal registra sus activos, desde una silla hasta un carro, un vehículo, un bajo. Tenemos organizaciones comunales que tienen, por ejemplo, un bajo donde registran también sus activos, los que son propietarios de un salón comunal, de un gimnasio, donde registran activos, por ejemplo, los que tienen salón, que tienen cocina eléctrica, cocina de gas, todos debidamente plaqueados. Tenemos un libro de proyectos, nosotros tenemos un fondo de proyectos, aparte del fondo por girar y el del impuesto al cemento, tenemos un fondo de proyectos que les permite acceder a proyectos específicos, ¿verdad? Concursables cada año y también ese solo lo llevarían cuando acceden a un proyecto de esos. Y el libro de caja chica, ¿verdad? Que es el mismo funcionamiento que se conoce en cualquier organización privada. La caja chica es para controlarles, si es una caja chica de 100.000 colones, de 50.000, de 200.000, ahí se va controlando el gasto de esa caja chica. Como lo decía ahora, si pagan los servicios de un contador, pues se les exige al contador que pueda elaborar esos 3 libros para el control de la organización comunal y esos 3 libros lógicamente tienen que coincidir con los estados financieros o contables de la organización. ¿Qué recursos pueden optar la organización comunal? Bueno, por parte de nosotros,
pueden optar por el fondo por girar. Estos fondos pueden utilizarse previa aprobación en el plan de trabajo. Como lo dije ahora, el plan de trabajo está aprobado por la Asamblea General, donde ya nos tuvieron que haber tramitado a nosotros como parte de los requisitos un acta de asamblea para poder determinar la aprobación de ese plan de trabajo. En el caso del fondo por girar, está determinado dentro del reglamento una distribución para gastos administrativos y para obras comunales. Entiéndase gastos administrativos, el pago de servicios públicos, el pago de servicios profesionales, entiéndase el pago de los gastos normales de la organización como gastos de oficina, gastos de equipo mobiliario. Y obras comunales como las que todos conocemos, ¿verdad? La construcción de unos camerinos, la remodelación de un salón, la construcción de una calle. En promedio, el fondo por girar ha sido, bueno, la ley establece, vamos a ser sinceros, establece un 2% de lo recaudado del impuesto de la renta para las organizaciones comunales. Se destina en partes iguales para cada una de las organizaciones comunales. En el caso de las asociaciones integrales, un monto. En el caso de las asociaciones específicas, la mitad de las integrales. Nunca se ha dado el 2%, o por ejemplo, yo tengo 15 años de estar en la institución, nunca se ha dado el 2%. Normalmente se da como el 0,5, 0,8% del impuesto a la renta, que en promedio para cada organización comunal es como 1.700.000 y algo. 1,5 millones, 1.700.000, 2 millones de colones es el promedio del fondo por girar. Y también en el caso de las de la provincia de Cartago, con la ley 98/29 del impuesto al cemento, que fue modificada en el año 2020, eh, se determina un porcentaje del impuesto al cemento como parte del, digámoslo, del daño ambiental o de la responsabilidad social que tienen las empresas que hacen cemento en el país. Se determina un porcentaje del cemento vendido en el territorio nacional, ¿verdad? Tanto el que se produce aquí como el importado para las organizaciones comunales y otra serie de instituciones que pueden ver ahí en la ley 98/29, el 5% del impuesto al cemento. Ese sí viene determinado en el artículo 7, inciso E, si no me equivoco. Dice, las obras comunales solo los proyectos que se determinen por las asociaciones de desarrollo integral será para obras comunales que cumplan la ley 7.600. Entonces, no se pueden hacer gastos administrativos. Hace unos días me decía una persona de una asociación que querían invertir el impuesto al cemento en unas cámaras. Bueno, no se puede. Que mire que se necesita determinar el impuesto al cemento para comprar una batidora eléctrica para seguir el camino. Bueno, no se puede. Se puede comprar el material para utilizar la batidora, pero la batidora no se puede con el impuesto al cemento. ¿Por qué? Porque está en el manual de Contraloría, se determina que son obras comunales y obras comunales son materiales y mano de obra para inmuebles destinados para el uso común, ¿verdad? Como edificaciones, aceras, calles públicas, todas que sean propiedad de la asociación, que sean para uso colectivo de todas las personas, que sean un servicio público y que cumplan la ley 7.600. Y también existe el fondo de proyectos, como lo decía ahora, el fondo de proyectos es un fondo que también se destina igual del 2% de la renta. Se da el 2% de la renta y se divide en partes iguales. Una parte es para el fondo por girar y la otra es para el fondo de proyectos. Normalmente se producen proyectos, este año hubo un cambio en la metodología, los proyectos que se vayan a presentar tienen que ser socioproductivos o con componente productivo. Esto quiere decir que las organizaciones comunales tienen que hacer proyectos que sean autosustentables, autofinanciables. ¿Verdad? Que no nos vengan diciendo dentro de 2 años necesito que nos vuelva a financiar otro proyecto para pintarlo. No, usted nos pide un proyecto y en teoría da recursos para que usted ese proyecto lo pueda mantener en el tiempo. Este fondo de proyectos se accede una vez al año, se presentan los formularios, hay formularios determinados, se reciben proyectos de mobiliario y equipo, se reciben proyectos de compra de terreno, se reciben proyectos de infraestructura comunal, llámese, como lo decía ahora, infraestructura comunal con algún componente productivo o socioproductivos, ¿verdad? La idea es que las organizaciones comunales den ese paso hacia la socioproductividad, que no se queden en el tema de me voy a quedar en el salón, me voy a quedar solo haciendo el reciclaje cada domingo, no, que salgan a desarrollar diferentes proyectos. Tenemos organizaciones comunales, por ejemplo, a nivel nacional como ADIFOR,
Los que tengan ahí acceso al Internet pueden entrar a DIFOR, es la asociación que tiene a cargo lo de la catarata, la Fortuna de San Carlos, genera muy buenos ingresos al año. Tenemos asociaciones aquí en Cartago, por ejemplo, la de Pacallitas de Turrialba, que produce queso bajo todos los estándares de salubridad y económicos que se establecen, donde generan 5 empleos debidamente pagados con cargas sociales ante el Ministerio de Trabajo, ante el Ministerio de Hacienda al día, donde tienen que pagar un contador. Tenemos también la Asociación de Cipreses de Oreamuno, donde da casi 16 empleos a personas, donde tiene diferentes proyectos en diferentes temáticas, ¿verdad? Tiene una plataforma de insumos, tiene una plataforma de servicios donde puedes pagar los servicios que quieras como un mini banco. Tienen también un centro ¿cómo se llama esto? Le venden servicios al Estado para limpieza de calles con la microempresa de desarrollo vial. Tienen diferentes actividades que les permite generar recursos mayores a los que nosotros les damos, ¿verdad? Entonces, muchas veces eso es lo que requerimos o que queremos con organizaciones comunales. Tenemos organizaciones comunales también haciendo turismo rural comunitario utilizando la figura de la organización comunal, se desarrollan a través de agencias o de diferentes organizaciones que venden servicios para lo que son las rutas de caminantes y todo esto del tema de turismo rural comunitario. Las organizaciones comunales tienen medios de pago autorizados. Eso está en el artículo 62 del reglamento y se ha venido actualizando porque, como les decía, el reglamento es del 67. El primero, bueno, a través de efectivo, pero siempre a través de la caja chica, ¿verdad? No efectivo de que alquilé el salón hoy y me dieron la plata y pago eso, no. Todos los fondos tienen que pasar por una cuenta bancaria, que esto es muy importante. Nosotros le exigimos a partir del tema de la idoneidad que está en el reglamento de transferencias del gobierno central a entidades beneficiarias, que tienen que tener dos cuentas bancarias separadas, una para el tema de fondos públicos y otra para el tema de los fondos propios que ellos recauden o que reciban de donaciones. También existe el medio del cheque. Ya sabemos que el cheque va de salida, pero tenemos, eh, digamos, una desventaja. No le voy a decir que es una debilidad, pero sí es una desventaja en el movimiento comunal. Y es que la mayoría de personas que están en las juntas directivas o que integran las organizaciones comunales son personas mayores de 40, 45 años y la mayoría en temas tecnológicos todavía les cuesta un poquito. Entonces no manejan la transferencia, les da un poquito de miedo, hay cierto temor. También, como decía una compañera, el call center de allá está trabajando a veces un poco de más, y entonces hay a veces llamadas y todo esto y algunas personas han caído lamentablemente, pero deje que dar el paso. Aceptamos como medio, fue autorizado mediante una resolución el Simpemóvil para generar ingreso a la organización en las cuentas bancarias, mas no se puede pagar a través de Simpemóvil porque todas las cuentas de la asociación son mancomunadas, mancomunadas donde deben de firmar el presidente y el tesorero o vicepresidente y el tesorero. Todas las cuentas de la organización, en el caso de fondos públicos, tienen que estar en los bancos del Estado. Entonces, eso también es importante para que tenga conocimiento de ustedes. Eh, Todo cheque, transferencia, tienen que tener su respectivo respaldo en los respectivos libros, sus comprobantes en folder o en AMPOS. En el caso de los que son digitales, pues en sus respectivas carpetas digitales, que a veces cuesta un poquillo al dirigente, pero esos son básicamente los medios autorizados de pago. Nosotros, como parte de esos requisitos para recibir fondos públicos, pues les pedimos una serie de documentos contables y legales que debe cumplir la organización comunal. Dentro de ellos está el informe económico que se presenta una vez al año, está con el año fiscal que se tiene ahora a través del Ministerio de Hacienda, que es del 1 de enero al 31 de diciembre. Ellos nos presentan ese informe económico en el primer mes siguiente a la finalización, o sea, tienen tiempo hasta el 31 de enero de cada año para presentarnos. Está la liquidación del fondo por girar. El fondo por girar se da una vez al año. Normalmente se dan los fondos en el mes de diciembre o principios de diciembre, o muchas veces se ha dado también si ya están los recursos en las respectivas cuentas de la institución asignadas, pues se giran en el mes de noviembre. La liquidación del fondo por girar, como lo establece la ley, hay un año para liquidar ese fondo público. En el caso del impuesto al cemento,
y el fondo por girar ese año contempla el año a partir de la fecha en que fue depositado y esos recursos tienen que cumplir lo que está establecido, como lo dije ahora, lo decía al inicio, debe de cumplir la normativa, factura electrónica, debidamente, en el caso de los que no han exonerado el IVA, pues tendrán que venir con el IVA respectivo. En el caso de mano de obra debe venir contrato y copia de la cédula, eh, debe de venir su respectivo formulario, que ya lo vamos a ver, donde se determine el acta, el acuerdo en la que quedó respaldado ese giro de esa transferencia, ese cheque y esa aprobación de esa factura. En el caso de la liquidación de proyectos, nosotros cuando se les financia un proyecto tienen un año para ejecutarlo. Normalmente a todos los proyectos mayores a 20 millones, pues la auditoría les hace una revisión desde la parte estructural, si es en construcción, pues con el ingeniero de INADECO, o desde la parte, cuando son proyectos de mobiliario y equipo, pues desde la parte de la contabilidad. Igual, no solamente nosotros hacemos supervisiones durante la ejecución del proyecto y se le hacen dos visitas, una vez que el proyecto está liquidado, se le hacen dos visitas de seguimiento para ver que el proyecto esté en funcionamiento y que esté cumpliendo el objetivo. Y segundo, y muy importante, que esté ese proyecto en buen estado, ¿verdad? Que no nos digan, "Ah, es que me financiaron el mobiliario, pero me lo robaron a los meses". O sea, eso no es factible porque se firman una serie de declaraciones juradas y de responsabilidades cuando se firma el proyecto. En el caso del informe económico, como lo decía ahora, la fecha de presentación máxima es el 31 de enero cada año. Se debe juntar el formulario, que ya lo vamos a ver, más los libros respectivos para poder verificar que la información sea correcta, más los respaldos de estados de cuenta y facturas de la organización. En el caso del informe económico, siempre pedimos que determinen claramente cuál es el orden de los recursos, ¿verdad? Cuánto fue el fondo por girar, cuánto el impuesto al cemento, cuánto de proyectos, cuánto de alquileres, cuánto de la cancha, cuánto del cementerio. Debe venir determinados por movimientos anuales. Como lo decía al inicio, en el reglamento, en el artículo 39 obliga a la Junta Directiva que si supera los 5 millones de colones en movimientos al año, tienen que llevar un contador para que le confeccione los estados financieros y los libros contables. Este es básicamente el formulario que nosotros utilizamos. Ahí hay un ejemplo, ¿verdad? Como pueden ver, se agrupan los montos a nivel anual y la organización comunal debe de firmar y hacerse responsable de sus ingresos. Como pueden ver, el informe económico agrupa tanto fondos propios como fondos públicos. La mayoría de organizaciones, o por lo menos en la provincia de Cartago, pues tienen algún salón que les genera algún tipo de ingreso económico. En algunos casos, pues hay montos considerables de alquiler, principalmente en la zona urbana, pero hay otros casos en la zona rural que tal vez alquilan el salón por actividad que son 15.000 colones, ¿verdad? Entonces eso también va a variar según la organización comunal. Tenemos organizaciones comunales que tienen alquileres de un supermercado, alquileres de algún tipo de local comercial, que ya eso todavía incrementa un poco más. La liquidación de los fondos públicos, hay un formulario para el impuesto al cemento, hay un formulario para el fondo por girar y hay un formulario para proyectos. Básicamente los tres tienen la misma estructura. Hay un nombre de un proveedor, quién fue el que se contrató, hay un origen del gasto, si fue pago de una mano de obra para construcción del salón, para remodelación del salón, para construcción del camino, para la construcción de la acera. Dependiendo de lo que hayan aprobado en el plan de trabajo, pues así va a ser el origen del gasto. Se verifica, como les decía ahora, contra la factura, la fecha de la factura, el monto en colones, el acuerdo que haya sido aprobado por la mayoría, en cuál acta, en cuál fecha, y el medio de pago, que lo decía ahora, puede ser transferencia electrónica o cheque. La gran mayoría hasta el día de hoy, pues todavía siguen utilizando el cheque como un medio de pago y ya hemos tenido el proceso de este año y el año pasado de algunas que ya han ido migrando un poco a la transferencia. Igual, todo debe de coincidir, ¿verdad? Si son varias facturas con una transferencia, deben sumar el monto, o si fue una factura y una transferencia o un cheque, pues debe de coincidir. Y eso se verifica con los estados de cuenta del banco. Igual el del impuesto al cemento, si determinamos, aquí hay una diferencia entre y es que en el del impuesto al cemento no pueden venir gastos por ejemplo, servicios profesionales, servicios públicos, o sea, gastos administrativos, no pueden venir en el impuesto al cemento porque se determina única y exclusivamente para el gasto de obras comunales.
También es muy importante indicar que el impuesto al cemento no se le gira directamente las donaciones a la cuenta bancaria, a diferencia del fondo por girar, que es un depósito o una transferencia anual que va dirigida a las cuentas de la organización comunal. El del impuesto al cemento está en cuentas de Caja Única de Tesorería Nacional, donde se le abre una cuenta específica a cada una de las organizaciones comunales y se les deposita esos fondos. ¿Verdad? Sí, igualmente una vez al año y son canalizados a través de Caja Única, a través de los diferentes formularios, por ejemplo, el CU08. No sé si tenemos alguna duda, pregunta, observación.